Hoy en ABC Noticias, el estado de Chihuahua recibió 400 millones de pesos menos de participaciones federales debido a los bajos ingresos del país. 41.3% de menores en Chihuahua han sido víctimas de violencia de algún tipo. Entrega Instituto Chihuahuense de la Mujer Auditoría de Género a Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Realizarán protocolo de prevención de suicidio en los 11 centros penitenciarios del estado. Esto y más en ABC Noticias con Sergio Valles. ¿Qué tal? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en ABC Noticias. Estamos en la multiplataforma del Canal 28, dándoles a todos ustedes la más cordial de las bienvenidas a quienes nos siguen en canales en televisión abierta, también a través de diversos sistemas de cable en la entidad, igualmente en radiodifusoras y en redes sociales. Vamos a comenzar con la información. Vaya impacto, no solamente desde el punto de vista noticioso, sino también desde el área gubernamental, político, financiero, la renuncia del secretario de Hacienda Federal, Carlos Ursúa. Su homólogo en Chihuahua, el doctor Arturo Fuentes Vélez, dijo que esta decisión resulta preocupante y se espera que con la llegada del nuevo secretario, el señor Arturo Herrera, no haya inestabilidad a los mercados financieros de Chihuahua. El secretario de Hacienda Federal, Carlos Ursúa, a través de su cuenta de Twitter, publicó una carta donde anunció su renuncia al gobierno federal. Según los motivos que se explican en el documento, señaló que discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Dijo estar convencido de que toda la política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante su gestión, las convicciones no encontraron eco. Ante esto, el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, comentó que la pronta salida del secretario federal es preocupante, pues en ella señala inconformidad con las recientes acciones del gobierno de la República y se espera que esto no traiga consecuencias para los estados. Ha anunciado el presidente también ya la designación del doctor Arturo Herrera como nuevo secretario de Hacienda, quien venía desempeñándose como subsecretario de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, un funcionario con el que también ha existido ya trato, comunicación de parte del gobierno del estado de Chihuahua con el ahora secretario Herrera. Esperamos que esta relación institucional de apoyo en todo aquello que le hemos pedido a la Secretaría de Hacienda se mantenga y que no venga este relevo en la Secretaría a ser causa de inestabilidad en los mercados financieros de cambio o bursátiles en el país. El secretario de Hacienda en Chihuahua enfatizó que se tiene una buena relación entre el gobierno del estado con el ahora nuevo secretario a nivel federal, Arturo Herrera, en diversos temas económicos del estado. Informó para Canal 28, Daniel Zavala. Por su parte, el senador del Movimiento de Regeneración Nacional, el senador chihuahuense Cruz Pérez Cuéllar, confirmó que el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público a nivel federal es una decisión rápida y factible del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para lograr una estabilidad al gobierno de la forma correcta. Bueno, me parece que renuncia sorpresiva, que de alguna manera tomó a los mercados perdón por la redundancia de sorpresa, sin embargo, la reacción del presidente fue rápida, oportuna. El nombramiento es el de una persona muy capaz, que sabe, que conoce de la Secretaría de Hacienda y que permitirá mantener la estabilidad que se ha mantenido hasta ahora, mantener esa estabilidad, manejar la Secretaría de Hacienda, mejorar lo que haya que mejorar en la Secretaría de Hacienda y tener una buena conducción económica del país. Creo que ha sido superado esta pequeña turbulencia y el gobierno seguirá funcionando de manera correcta. También platicamos con la presidenta municipal de Chihuahua, Maru Campos, quien dijo que espera que con la renuncia del secretario de Hacienda a nivel federal, Carlos Ursúa, no se genere ninguna inestabilidad para el país.
No, esperemos que no, porque necesitamos que le vaya bien al país, necesitamos que los mercados internacionales nos sigan viendo con finanzas sanas, con esa estabilidad, que no vaya pues a sufrir la paridad del peso, ni los mercados, ni los ahorros. Entonces, bueno, pues esperemos que sea un cambio que no tenga más repercusiones que un cambio en la organización, en la Secretaría de Hacienda. No tengo recuerdo en las últimas 3 presidencias de la República, pues un cambio tan intempestivo dentro de la Secretaría de Hacienda. Es una posición que se tiene que cuidar mucho a nivel nacional, a nivel internacional. Es un perfil que no ocupa de ocurrencias, es un perfil que debe estar debidamente preparado, con una gran visión y con un gran conocimiento de cómo es el entramado de la Secretaría de Hacienda, porque pues no, es una secretaría que implica pues todo para el país, todos los impactos presupuestales y el desarrollo económico. Sobre este tema, el grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Chihuahua ha emitido un posicionamiento a través de un comunicado de prensa al cual le doy lectura. La renuncia de Carlos Ursúa Macías, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, exhibió la descomposición que existe en un gobierno federal que está basado en ocurrencias políticas, improvisación, imposición de funcionarios públicos y que no respeta las leyes ni las instituciones, señaló Fernando Álvarez Monge, según este comunicado. El coordinador del grupo parlamentario del PAN apuntó que México ha percibido con esta renuncia una clara señal de que nuestro país sigue sujeto todavía a la corrupción de los funcionarios públicos federales, lo que genera una gran desconfianza, incertidumbre financiera y exhibe el autoritarismo ejercido desde el poder. El aumento del desempleo, el manejo discrecional y asistencialista de las políticas públicas y las estrategias económicas improvisadas que retraen el crecimiento económico quedó evidenciada por el ahora secretario de Hacienda, Ursúa Macías, el exsecretario, quien denunció que en el gobierno federal se toman decisiones sin sustento. Sigo leyendo el comunicado de prensa. En tan solo 6 meses de este gobierno federal ya han renunciado 2 secretarios de gabinete, de Hacienda, Crédito Público y de Semarnat, 3 subsecretarios de dependencias federales, Turismo, Seguridad, Protección Civil y Secretaría Especializada en Investigación de Delitos Federales, 2 directores de instituciones públicas federales, IMSS y Agencia de Investigación Criminal, y un comisionado del Instituto Nacional de Migración. Álvarez Monge, precisa este comunicado, expresa que todos ellos han renunciado por el intenso tufo fascista que se percibe en las decisiones del presidente de la República, quien en público exalta supuestos valores como la patria, el pueblo y la raza para mantener sumisas a las masas, pero en el fondo gobierna de manera autoritaria, improvisada, impone su voluntad y desprecia la democracia, las leyes y las instituciones. Hasta aquí el comunicado. El estado de Chihuahua recibió 400 millones de pesos menos de participaciones federales debido a los bajos ingresos del país. La presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, dijo que estas deficiencias se evidenciaron más con la renuncia del secretario de Hacienda, Carlos Ursúa. Los proyectos y programas del estado de Chihuahua podrían verse afectados por la disminución en el recurso entregado de las participaciones federales. La afectación fue de 400 millones de pesos menos. El presupuesto son participaciones. Las participaciones se designan por medio de una fórmula. Esa fórmula va en base a los ingresos que tiene la federación. Si la federación obtiene un ingreso bueno, pues obviamente se les asignan esos ingresos, se les reparten a los estados por esa fórmula de manera proporcional y equitativa. Cuando cae el ingreso, que es en el caso de México en estos primeros meses, cuando cae el ingreso, pues la fórmula tiene menos ingreso que repartir. En este momento del país, pues el ingreso que tiene que repartir pues es mucho menor, por lo tanto a Chihuahua le llega menos ingreso. Y ese es el impacto que está teniendo el ingreso en las fórmulas. Por eso a Chihuahua hablábamos de que le había llegado como 400 millones menos, porque obviamente el ingreso del país cayó. Las dificultades de la Secretaría de Hacienda y el gasto de recursos se evidenciaron con la renuncia de su titular. Que es parte de, porque
Nosotros veíamos desde la Comisión de Hacienda, habíamos visto que había una gran desarticulación hacia adentro de la Secretaría de Hacienda. No hablaban el mismo idioma todos los que hacían parte. Allí había unos que sí tocaban base con el secretario, pero había otros que tocaban base directamente con el presidente, y pues bueno, una gran desarticulación. Eso te vendría a hablar del segundo párrafo de la carta del secretario. El tercer párrafo habla de que se le imponía gente que no reunía requisitos ni tenía el perfil. Nosotros lo dijimos en la Comisión de Hacienda y en el nombramiento, por ejemplo, del jefe de aduanas, que es una persona que tiene únicamente preparatoria y sin experiencia para el puesto. Entonces, nosotros veíamos muchísimas cosas que estaban sucediendo en la Secretaría de Hacienda. Nosotros desde marzo habíamos solicitado la comparecencia del secretario en la Cámara de Diputados en la Comisión de Hacienda, y nunca estuvo con nosotros. Señaló que cambios como estos repercuten en la economía del país, que termina por afectar a los estados, como en el caso de Chihuahua, que recibió una suma menor en recurso. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. Continuando con temas financieros, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Hacienda local, publicó la convocatoria para participar en la licitación pública para la contratación de uno o más financiamientos por una suma de 6.795 millones de pesos para refinanciar diversos instrumentos de la deuda estatal. Y ahora hemos lanzado esta segunda etapa por alrededor de 6.800 millones de pesos, en donde vamos a buscar sustituir dos instrumentos. Un instrumento se llaman los bonos cupón cero, emitidos por Banobras y contratados en 2011 y 2012 por el gobierno del estado a tasas elevadas, así como también dos de las tres emisiones que tienen como garantía el pago de las cuotas de peaje que se cobran en las casetas de las carreteras de cuota de todo el estado. Estos dos instrumentos serán sustituidos por créditos que se contraten en condiciones más favorables para el Estado. Y quiero enfatizar en la palabra sustituidos, porque no estamos contratando deuda adicional, no estamos contratando deuda nueva, simplemente estamos mejorando las condiciones de la deuda que ya se tenía al iniciar esta administración. Será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien decida si Chihuahua tiene calidad de víctima en el caso del exsecretario adjunto del PRI nacional, Alejandro Gutiérrez, o si es la misma instancia la que resolverá este caso. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación programó para este miércoles 10 de julio la solicitud del gobierno de Chihuahua para que se le reconozca como víctima en el juicio que se le sigue al exsecretario adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, correspondiente al desvío de 250 millones de pesos. Mañana la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá respecto de 4 amparos promovidos dentro del caso de Alejandro Gutiérrez, y la resolución será si ejerce o no la facultad de atracción de dichos amparos que fueron remitidos por los tribunales colegiados de circuito. La sesión de mañana resolverá única y exclusivamente si la Corte será quien resuelva o no el fondo del asunto planteado, que tiene dos vertientes: la calidad de víctima del estado de Chihuahua y el sobreseimiento solicitado por la anterior PGR en el caso de Alejandro Gutiérrez. De resolver que sí ejerce la facultad de atracción, será la Corte quien en un futuro resolverá estos dos tópicos. Además, la Suprema Corte determinará si el sobreseimiento de dicha causa penal, decretado por un juez federal a solicitud de la entonces PGR, hoy Fiscalía General de la República, fue ajustado a derecho, o bien concede un amparo para que se reponga el procedimiento y de esa manera la causa penal que se le sigue al priista regrese al estado de Chihuahua. Informó para Canal 28 Juan Osaeta. En entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, el gobernador del estado, Javier Corral, dijo que por sí sola la Guardia Nacional no podrá enfrentar el problema delincuencial en el país sin la colaboración, coordinación efectiva y la articulación con las policías estatales y municipales.
El gobernador del estado, Javier Corral, señaló en entrevista para Imagen que es una buena decisión crear una institución que conjunte esfuerzos para que ya no estén dispersas las propias fuerzas del gobierno de la República. Sin embargo, consideró que es muy importante el cumplimiento de la ley que creó la Guardia Nacional y que obliga precisamente a un programa de diagnóstico y fortalecimiento de las capacidades de los cuerpos policíacos, su profesionalización, su actualización, depuración y homologación salarial. Y esto es muy importante también porque necesitamos hacer las cuentas bien, cuántos elementos policíacos realmente existen en el país, cuántos son los policías municipales, los estatales y realmente cuántos miembros llegarán de la Guardia Nacional a cada una de las entidades. Y por ello se ha producido este acuerdo en el Consejo Nacional de Seguridad Pública, este primer acuerdo que tiene que ver con instruir al Secretariado Ejecutivo del Sistema a acompañar este proceso de fortalecimiento de las policías que todos los ejecutivos estatales están comprometidos en la reforma a entregarle al Consejo Nacional. Bueno, la visión más importante es que realmente haya un incremento en las aportaciones para la seguridad pública en el país, porque ha venido decreciendo las asignaciones en este rubro. Se han concentrado mucho los recursos hacia las Fuerzas Armadas, ahora mismo hacia la Guardia Nacional. Tiene que haber también una redistribución del ingreso en el país hacia el fortalecimiento de las capacidades de las policías, y esto se logrará si se restituyen fondos como el de prevención, si se incrementa el Fortamun, que es el Fondo de Fortalecimiento Municipal. Además, un acuerdo que ayer se tomó en el Consejo Nacional de Seguridad es precisamente exhortar a que de estos recursos de Fortamun, por lo menos el 50% de ellos se destinen a fortalecer las capacidades policíacas. Consideró que aunque hay problemas que se tienen que resolver, particularmente por parte del Gobierno de la República en torno a la Guardia Nacional, esta acción será exitosa luego de englobar todos los esfuerzos. Para Canal 28 informó Catherine Gallegos. En este tenor también el Consejo Nacional de Seguridad aprobó aumentar y destinar el 50% del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, es decir, unos 42,000 millones de pesos para fortalecer a las policías municipales. El Consejo Nacional de Seguridad aprobó ayer el aumento del 50% del Fondo de Aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, el Fortamum, que implica recursos por 42,000 millones de pesos para la capacitación de las policías municipales. Ayer, tanto el Consejo Nacional de Seguridad como el Consejo Nacional de Protección Civil sesionaron en Palacio Nacional en presencia de los gobernadores del país. El primer punto que se aprobó fue, precisamente, incrementar los recursos para la capacitación de las policías. Además, se determinó instaurar un informe policial homologado. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que el éxito de la Guardia Nacional estriba en que se fortalezcan las policías municipales. La solución estriba en la adecuada coordinación y complementariedad de todas las instituciones de seguridad. No obstante su alcance y capacidades, la Guardia Nacional sería insuficiente si las corporaciones de seguridad estatales y municipales no superaran sus debilidades institucionales. Tenemos que hacernos cargo de que sin cuerpos policiales municipales suficientes y eficientes no llegaremos a ningún lado relevante en materia de seguridad. Para Canal 28 informó Juan Carlos Ramírez. Las investigaciones del caso donde murieron una mujer y su hija al interior de un domicilio en la Colonia Real de Minas ha revelado más información. Según la Fiscalía General del Estado, existe la presunción de que el asesinato se diera por cuestiones de narcomenudeo. Además, las víctimas son familiares directos de la lideresa priista Tomasa Rojo Frías, mejor conocida como la Negra Tomasa. La mujer asesinada junto a su hija de 3 años, siendo una línea de investigación la venta de cristal, son familiares directos de la lideresa del PRI, Tomasa Rojo Frías, mejor conocida como la Negra Tomasa.
La vivienda se mantiene acordonada ya que los agentes y peritos tratan de obtener todas las pruebas y evidencias posibles que den con el responsable, así como determinar el móvil del asesinato, siendo este una probable venta de drogas. Bueno, desde que nosotros tuvimos conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público como elementos de la Agencia Estatal de Investigación se abocaron precisamente a las investigaciones de este doble homicidio y de una persona lesionada en la colonia Las Minas. En este momento, la agente del Ministerio Público está llevando a cabo las entrevistas, sobre todo con la familia de estas dos personas, de la madre e hija que fallecieron en el lugar, ¿verdad?, para conocer más de los hechos. Existe la presunción de que se trate de cuestiones de narcomenudeo, sobre todo la venta de cristal, porque sabemos que es una zona donde se comercializa este tipo de droga. Aparentemente sí, hay algún vínculo familiar ahí con ella. Tenemos entendido que es la hija y la nieta. Canal 28. No hay una investigación formal hasta este momento, fueron las palabras de Norelia Hernández en una entrevista para Excelsior tras cumplirse 1 mes y 5 días del secuestro y asesinato de su hijo Norberto Ronquillo en la Ciudad de México. La madre de Norberto piensa que este atraso se debe al cambio del titular en la Fiscalía para la atención del delito de secuestro en Xochimilco. En entrevista con Excelsior, la madre de Norberto Ronquillo detalló que solo ha tenido acceso a la carpeta de investigación iniciada en la Fiscalía de Xochimilco, después de que el cuerpo del joven estudiante fue encontrado en un paraje de esa jurisdicción, y únicamente sabe de los indicios recabados por la Fuerza Antisecuestros, cuando inició la indagatoria formal. Pero después, no ha sabido de ningún avance para dar con los responsables del crimen. La madre de Norberto piensa que este atraso se debe al cambio del titular en la Fiscalía para la atención del delito de secuestro, pero considera que ya se ha dado el tiempo suficiente para que la Procuraduría General de Justicia ofrezca resultados. Hernández agregó que ha pedido revisar los avances del caso en la carpeta de investigación, pero que ésta se encontraba muy resguardada por toda la filtración que había habido anteriormente. De hecho, ayer se estaba previsto que la madre de Norberto se reuniera con autoridades de la Procuraduría General de Justicia, pero hasta el cierre de esta edición no había sucedido. Agregó que a raíz de esta tragedia la vida les ha cambiado a todos en su familia. La madre de Norberto pidió a la Procuraduría Capitalina dejar de filtrar datos del caso a los medios de comunicación antes de informarle a los familiares, ya que eso entorpece la indagatoria. Canal 28. Vamos a una pausa, pero regresamos en un momento con más información a ABC Noticias del Canal 28 en esta multiplataforma.